Hablaremos de Netflix a continuación, pero bienvenido como siempre. Gracias, Aldo. Buenas noches a todos. Vamos a hablar de Argentina, vamos a hablar de Uruguay. Estamos con el economista Gabriel Odone, socio en la consultora CPA Ferrer. Gabriel, bienvenido. Buenas noches, gracias Emiliano por la invitación. Estábamos viendo recién los datos básicos. Ayer los argentinos vivieron un día muy preocupante. El dólar saltó 8%, cerró por encima de los 34 pesos. Pero hoy los mercados no se calmaron y pese a que hubo nuevas medidas del gobierno de Mauricio Macri, el dólar volvió a subir, esta vez 16%, para quedar cerca de 40 pesos en el mercado minorista. En un año el dólar ha subido más de 100% en Argentina. Pero últimamente, ¿qué pasó? ¿Por qué ha aumentado la volatilidad financiera en Argentina? Bueno, lo que tenemos en Argentina es un problema de credibilidad severa en la política macroeconómica. Lo que tenemos hoy es un problema de falta de credibilidad del rollover de la deuda que tiene que hacer el gobierno en los próximos meses. ¿Qué es eso del rollover? La renovación de los vencimientos de títulos públicos, esencialmente del Banco Central, en los próximos meses. Entonces, eso provoca una fuerte necesidad de aumento de tasas para poder retener a aquellas personas que no quieren renovar los títulos porque tienen temor a que esos títulos no tengan un adecuado balance de riesgo-retorno, y por otro lado lo que hay es una salida del peso. Aquellos que no renuevan los títulos rápidamente lo que quieren es salir del peso porque entienden que el problema de la deuda se dispara, se aloja sobre la moneda local. Entonces tenemos un problema de credibilidad, esencialmente el problema que hay, y para resolver esto lo que el gobierno tiene que trazar es un plan fiscal creíble, viable desde el punto de vista político. Un plan fiscal quiere decir un ajuste. Un ajuste fiscal que está en curso, pero que claramente el mercado no lo está reconociendo como viable o como políticamente factible y por lo tanto apuesta contra él. Y por otro lado tiene que tratar de cerrar un programa financiero. Solamente para pensar, en los próximos 18 meses Argentina tiene vencimientos por 15.000 millones de dólares. Esta es una esfera muy abultada para la cual, tiene vencimientos. Tiene que lograr en el mercado la obtención de 15.000 millones de dólares para poder cerrar su programa financiero. Esa cifra parece muy abultada para poderla conseguir en los mercados y por lo tanto, en ausencia de un plan adicional con el fondo que adelante dineros comprometidos o directamente ponga dinero fresco sobre la mesa, va a ser muy difícil que Argentina calme los mercados. Estas son las dos condiciones que tiene que lograr y por ahora no lo viene haciendo. Macri no cuenta con mayoría parlamentaria propia y tiene solo 5 gobernadores de su propia coalición. Para negociar, para llevar a cabo ese ajuste, la tiene difícil. Muy difícil, porque el ajuste supone rediscusiones sobre transferencias con provincias, supone aumento de tarifas, supone aumentos de impuestos y rebaja de gastos, todo lo cual requiere mínimamente apoyos políticos y algunos aspectos que tienen que pasar por la vía legislativa. Y ese es parte del problema que hay en Argentina, un dilema que está transado en que los mercados requieren un ajuste, exigen un ajuste, pero que esos ajustes no están siendo viables desde el punto de vista político, en algunos casos porque el gobierno no quiere implementarlos o no se anima a implementarlos por los costos sociales que pueden implicar, y en otros casos porque tal vez no tengan los apoyos. Y en esa situación es la que estamos y por eso es que hay tanta volatilidad y tanta movilidad de algunas variables financieras. Recibió una herencia complicada, muy complicada, de los gobiernos kirchneristas, esta administración, la de Macri, pero optó por el camino del gradualismo. ¿Ahora se terminó ese ritmo? ¿Ahora hay que ir a un ajuste drástico entonces? Correcto, porque lo que ocurrieron fueron dos cosas. La primera es que se terminó el tiempo del mundo. El mundo hasta abril de este año tenía un nivel de aproximación a los países emergentes y un nivel de precio cobrado para darle financiamiento a los países emergentes, y en particular a los países emergentes con ciertas dificultades, que era 1, pero eso cambió de manera radical a partir de abril, y lo que hemos estado viendo en el mundo es más restricción de financiamiento para emergentes, un dólar que se valoriza, tasas de interés que van al alza, y en los países con dificultades, y Argentina es uno porque tiene un déficit fiscal primario de 3 puntos del PIB y un déficit en cuenta corriente de 5 puntos del PIB, eso es una situación de mucha fragilidad macroeconómica, y en esta realidad nueva no hay capacidad de prestarle a este tipo de países o prestarles a tasas muy caras. Si además de eso agregamos algún error no forzado, como hoy señalaba el ministro de Interior argentino... Sí, esa es una frase del ministro de Interior, Rogelio Frigerio. Admitió que hubo errores no forzados. En diciembre... O sea, que la cosa no se debe solo a factores externos, correcto, a que el gobierno correcto, se equivocó. Hay un contexto internacional. Bueno, ayer mismo ese video de Macri de mañana parece haber contribuido a toda esta locura, ¿no? Yo creo que acá hay dos temas. Uno es el tema de los errores de diciembre, donde en las dudas que había en diciembre del año pasado, el gobierno
pretendió transmitir la señal de que iba a rebajar tasas de interés, lo cual generó un problema sobre el tipo de cambio, lo cual generó más restricción al financiamiento para el primer semestre de este año. Pero además hay un problema comunicacional. Yo creo que el presidente del primer día decidió no contar con un superministro, es una decisión política, sobre todo a partir de las lecciones aprendidas de aquellos superministros de la década del 90, como puede ser Cavallo, y decidió asumir una coordinación colectiva del manejo macroeconómico y un protagonismo central él en eso. Eso tiene algunas ventajas en ciertos escenarios, pero en escenarios críticos genera lo de ayer. No hay un fusible, él tiene que ser quien salga a dar una explicación y la pregunta es si el mercado o los agentes no le creen, ¿cuál es el próximo factor de credibilidad? Yo creo que en Argentina probablemente vayamos a un escenario de dos cosas. Uno es... ¿Tiene que haber cambios en el equipo? Yo tengo la impresión de que va a haber cambios en el equipo y seguramente lo que Macri no intentó hacer hasta ahora, que era contar con un superministro, es una figura que aparezca, una persona central, que transmita la credibilidad, que transmite un plan fiscal consistente, razonable, que lo puede intentar vender y que a su vez asuma la responsabilidad personal de manera tal que sea el garante de ese plan y por otro lado sea el fusible que Macri precisa si el plan no funciona para poder probar con otros. Lo que no puede ser es que Macri sea quien sea el garante final, porque si la cosa no va bien, el fusible puede terminar siendo él y eso es muy riesgoso en Argentina. Lo último, del lado argentino, ¿puede preverse cuándo se van a tranquilizar los mercados? No, en este escenario yo diría que no. Yo diría que tenemos unos vencimientos de letras del Banco Central muy abultados en las próximas semanas, a mediados de septiembre. Eso va a introducir mucha presión y yo diría que hoy todo el escenario está servido para que esta volatilidad permanezca. Para que permanezca. Y no hay acciones mitigantes que no sean de shock que vayan a calmar los mercados de manera drástica. Incluso hoy el aumento de los encajes o el aumento de la tasa de interés al 60% son medidas que demuestran un grado de emergencia extraordinario. Puede ser que aflojemos un poco el nivel de precios en Argentina, el nivel del tipo de cambio en Argentina, pero que la volatilidad va a aparecer por unas semanas, va a permanecer. Las crisis financieras en Argentina suelen tener repercusiones importantes en Uruguay. Hoy somos menos dependientes del mercado argentino que en el año 2002, pero igual, seguimos ligados, ¿no? El turismo, por ejemplo. ¿Hay que preocuparse? Sí, hay que estar muy cuidadosos. No hay que entrar en pánico, pero hay que preocuparse. A ver, hay razones por las cuales estamos mejor preparados que en el pasado para enfrentar esto. Solamente 2 o 3 datos. Uno que está probablemente en una gráfica. Trajo una gráfica, a ver, podemos ir viendo la primera. Los créditos que el sistema bancario uruguayo otorgaba a no residentes en el año 2001 eran 18% del total. Eso esencialmente eran créditos argentinos. Hoy son menos del 1%. O sea que el sector bancario uruguayo, que es un atípico lugar por una crisis financiera penetra, está protegido del riesgo argentino. ¿Por qué? Porque hoy no hay bancos uruguayos que tengan exposición a la situación argentina. Por lo tanto, la probabilidad de que este fenómeno en Uruguay ingrese como una crisis bancaria es muy baja en este escenario. Ahí estamos bien, ahí estamos relativamente bien. Lo segundo que tenemos bien es que nuestro perfil de deuda, por el cual Uruguay ha estado trabajando durante muchos años, es extraordinariamente mejor que el argentino, por ejemplo. Tanto lo que son los vencimientos que Uruguay tiene en los próximos meses. Uruguay tiene 18 meses con los cuales puede no recurrir a los mercados internacionales y puede seguir financiando su deuda. Tiene su deuda prácticamente toda denominada a tasa fija, con lo cual si las tasas aumentan no hay problema sobre su servicio de deuda. Tiene su deuda parcialmente dolarizada respecto al pasado. Tiene un stock de reservas relativamente razonable para atender las necesidades de financiamiento que puede tener, porque Uruguay sí estuvo, y además tiene préstamos contingentes otorgados por los organismos internacionales que le permiten adicionar cantidades de dinero importantes si hubieran necesidades complejas. O sea que, desde el punto de vista financiero, Uruguay no enfrenta, como en el 2001-2002, un riesgo de recibir un shock que rápidamente se meta en el sistema financiero y que se extienda de una manera acelerada. Y además no tenemos compromisos sobre el tipo de cambio, o sea que el tipo de cambio se puede deslizar y promover que el ajuste de precios suavice los ajustes de cantidades que se tienen que procesar. ¿Pero qué otros factores hay en danza? Bueno, sin embargo, lo que tenemos es claramente una alta exposición a Argentina. El siguiente gráfico lo que muestra es que, si bien Argentina hoy pesa muy poco en bienes, cuando uno toma bienes y servicios, Argentina es tan relevante para Uruguay casi como China. O sea, cuando uno toma bienes y servicios, aproximadamente 2.100 millones de dólares tienen que ver con ventas a Argentina, con lo cual es el canal turístico. Cuando habla de servicios, habla turismo. El canal sobre turístico, todo, ¿no? Esencialmente. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un conjunto de actividades en Uruguay que están vinculadas al sector turismo y al sector comercio, que están fuertemente expuestas y que este golpe de cambio de precios relativos le va a afectar directamente. O sea, estamos mejor preparados que en el pasado, pero no somos inmunes, porque este golpe de actividad va a tener un impacto relevante. El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, dijo hoy: estamos preocupados pero tranquilos.
y agregó que el gobierno va a ser proactivo. Mencionó el ejemplo de la medida que se anunció a comienzos de esta semana para volver a implantar la devolución de 22 puntos del IVA a las compras de turistas, ¿no? A las compras de no residentes. Ejemplos de esos parece que vendría más. Entonces... Bueno, yo creo que está bien en que la declaración sea estar preocupados y está bien permanecer tranquilos porque lo peor que puede hacer uno es perder la calma, pero hay que permanecer vigilantes porque no somos inmunes a esta situación. Yo creo que ese tipo de reacciones pueden contribuir a mitigar cierto tipo de efectos, pero el corazón aquí del tema está en cómo nos preparamos para los efectos más de mediano plazo que vamos a tener. Yo por ejemplo, que no tenemos efectos de corto plazo, pero sí efectos de medio plazo. El efecto va a ser más sobre el nivel de actividad. Yo creo que el año que viene vamos a estar creciendo por debajo del 1%, eso supone todavía... ¿El plan del gobierno es? El plan del gobierno está en 3%. ¿Y el de ustedes? Y nosotros teníamos hasta hace unas semanas un 1,8% de crecimiento para el año que viene, lo estamos revisando a la baja seguramente a partir de todas estas circunstancias. Pero que no es algo dramático, un escenario tan negativo en Argentina y malo probablemente por venir en Brasil, crecer en torno al 1%, sería que Uruguay resistiría bien. El problema que tenemos ahí es que un escenario de crecimiento de ese calibre nos lleva a una situación fiscal, a una recaudación tributaria más erosionada, en un país que arranca de una situación fiscal comprometida, y ahí está la parte mala. Porque si bien es cierto estamos que... con un déficit del 4% del PBI, y con una el ministro alta. Astori diciendo que este gobierno va a terminar en 2,5% del PBI, lo acaba de decir esta semana de nuevo. En mi opinión eso no va a ocurrir, no iba a ocurrir antes de que estos acontecimientos tuvieran lugar y ahora con mucha menos probabilidad. El déficit fiscal no va a mejorar sustancialmente en niveles del 3,5% del PIB, que es un déficit todavía razonable, pero que en este escenario que uno visualiza hacia adelante, más restrictivo del financiamiento para países emergentes, en particular para los países de la región, con Argentina y Brasil en dificultades, lo que estamos teniendo es un escenario donde la política fiscal no necesariamente está reaccionando. Estamos en medio de una discusión de rendición de cuentas que fue preparada en los meses de enero a mayo, presentada en el Parlamento, pero que esa rendición de cuentas no toma en cuenta nada de lo que está ocurriendo aquí. O sea que yo presumo que si este escenario se vuelve más complejo, el año que viene el gobierno va a tener que tomar medidas de naturaleza fiscal para apuntalar un escenario fiscal que en este escenario de crecimiento, bueno, no es el momento de hacer un pronóstico de ese tipo, porque hay que ver cómo se desenvuelven las circunstancias. Pero yo no descartaría que para defender el grado inversor durante el año 2019, en este escenario turbulento de la región, Uruguay tenga que hacer cosas en materia fiscal. Eso puede querer decir canal tarifas, canal impuestos, canal gastos, cosas que el país está habilitado constitucionalmente para hacerlo, porque no hay, si bien no hay rendición de cuentas, el gobierno puede tomar medidas de este tipo, pero yo no descarto que en un escenario que se vuelva más complejo, esto puede ocurrir. El resumen es, no hay un escenario financiero negativo por venir, en principio ese frente está cubierto y eso es bueno porque las consecuencias financieras sobre la economía terminan siendo negativas, muy negativas. Tenemos un conjunto de instrumentos para defendernos mejor que en el pasado, pero tenemos un costado fiscal que nos hace frágil y somos una economía pequeña, abierta y vulnerable al escenario regional. ¿El dólar? ¿Qué previsiones? Bueno, las dos consecuencias relevantes de todo esto son claramente un menor nivel de actividad en perspectiva y una mayor intensidad de la depreciación de la moneda. Nosotros hasta hace unos días teníamos pensado como un supuesto, no como un pronóstico, porque los economistas no podemos pronosticar el valor del dólar, un supuesto de 32,5 para otro tipo de cambio, va a ser revisado al alza porque todo esto, hoy ya tenemos el dólar en 32,2. 33, sí. Sí. O sea que eso es un escenario de revisión de nuestras metas, nuestras expectativas de crecimiento. Y supongo que hay otros frentes, ¿no? El comercio, ¿no? Con la competencia de las compras hechas en Argentina, el contrabando, por supuesto, impacto en consejos de salarios. Eso nos puede llevar a la tercera gráfica que muestra la relación de precios de Uruguay con Argentina. Hasta hace unos meses, a principios del 2018, estábamos en un lugar de precios de equilibrio de largo plazo con Argentina, o sea que no estábamos ni caros ni baratos respecto de Argentina. Sin embargo, la tendencia que ha tomado la gráfica desde el mes de enero, febrero hasta la fecha, indica que hoy estamos un 30% caro en dólares respecto del promedio histórico. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro comercio con Argentina, en nuestro sector comercial está expuesto. Van a haber menos argentinos que vengan y consuman y va a haber más uruguayos que crucen y consuman. Por lo tanto, eso tiene un efecto sobre la actividad imposible de negar. Lo que tenemos de bueno, que lo dije muy al pasar, es que al tener flexibilidad cambiaria, al tener compromisos sobre el tipo de cambio como teníamos en el pasado, el gobierno tiene, o las autoridades tienen más flexibilidad para amortiguar el shock que está recibiendo el país y por lo tanto no necesariamente todo el shock se va a trasladar rápidamente a la actividad, puede ser parte que se traslada a precios, lo cual va a suponer un poco más de inflación. Economista Gabriel Odone, gracias por visitarnos. Muchas gracias por la invitación. La información continúa.
en Telemundo.